Hola a todos y a todas. Empezamos hoy la segunda sesión de este tema 9, que sería la crisis del siglo XVII. Como podéis ver, va a ser una crisis que va a afectar a diversos sectores, principalmente a la economía y a la sociedad. ¿Vale? Aquí tenemos un esquema que voy a utilizarlo, ¿no? para explicar la clase de hoy. ¿Vale? Bueno, pues mira, esta crisis va a afectar a numerosos campos, a numerosos aspectos. Va a afectar a la demografía. La demografía lo hemos visto nosotros ya muchas veces y es la ciencia que estudia a la población. Entonces, si hablamos de una crisis demográfica o de una crisis en la demografía, es que la población va a descender o va a crecer muy poquito, mucho menos de lo que se espera. También esta crisis también va a afectar al campo, va a afectar a las ciudades y por supuesto va a afectar a la sociedad, a las personas. Pues bien, vamos a ir explicando cada una de estas crisis. Bien, la crisis demográfica. ¿Por qué se produjo la crisis demográfica? ¿Cuáles fueron las causas que llevaron a un descenso de la población o a un crecimiento muy bajito? Bueno, pues bien, en primer lugar, la población va a descender y a crecer de forma muy lenta por muchísima hambruna, es decir, porque la gente se va a morir de hambre. También va a descender porque vamos a tener muchísimas epidemias, entre ellas un nuevo brote de peste, un brote de peste que afectará especialmente a España, ¿no? Durante el siglo XVII. Vamos a ver ahora algunas imágenes de ese brote de peste. Mira, si picáis aquí en este enlace, cuando termine el vídeo, vais a poder ver un tráiler de la serie de La Peste de Movistar Plus que se estrenó hace un par de años y la verdad es que recrea bastante bien la peste. Aquí vemos, ¿no? un fotograma de esta serie y que vemos, ¿no? Cómo a todos los enfermos de peste los asignaban en el mismo lugar para luego quemarlos. Normalmente quienes transportaban a los enfermos de peste a estos, entre comillas, crematorios, solían ser otros enfermos poco afectados o también niños huérfanos que no tenían a nadie que se preocupase por ellos. Como podéis ver en este mapa, ¿no? La peste afectó a gran parte de España, ¿no? Especialmente, ¿no? Al centro, al sur y al norte de la península ibérica. Sin embargo, podemos ver como el este y la zona de Extremadura y Castilla-La Mancha se vieron mucho menos afectadas. ¿Vale? La explicación de esto es que esto eran zonas poco pobladas, especialmente la zona de Extremadura y Castilla-La Mancha, ¿vale? La peste, ¿de dónde vino? Pues como siempre, la peste venía, ¿no? de las zonas marítimas y especialmente, ¿no? Las zonas marítimas en el segundo brote de peste del siglo XVII, pues fueron las más afectadas, ¿vale? Este mapa es del primer brote de peste y este es del segundo. Pues bien, como estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Esta crisis demográfica se va a deber a las hambrunas, de la gente se va a morir de hambre, a epidemias como la peste, que la hemos explicado ahora mismo, y por supuesto la población también va a descender debido a la guerra. Esto en cuanto a la crisis demográfica. La segunda crisis va a afectar al campo, al mundo rural. ¿Por qué? Pues bueno, pues mira, tenemos un descenso de los cultivos. Es decir, vamos a tener menos productos agrícolas. ¿Por qué? Pues porque teníamos, ¿no? unas técnicas de cultivo rudimentarias, arcaicas, antiguas, que por lo tanto no permitían obtener el máximo beneficio del campo. En segundo lugar, las cosechas se van a estropear. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener frecuentes lluvias y heladas y van a estropear o a destrozar las cosechas. Y finalmente, como tenemos también la población se está muriendo, pues también tenemos, ¿no? un descenso o una disminución de los productos agrícolas. Por lo tanto, los campesinos no van a tener cómo vender su producto. Esta crisis, además al campo, también le afectó a las ciudades. ¿Vale? Tenemos un problema, ya que en las ciudades no vivía la mayor parte de los artesanos. Si recordáis, por el tema 6, el oficio de la artesanía estaba controlado por los gremios. Os recuerdo que los gremios eran esas asociaciones de artesanos del mismo oficio. Pues bien, las ciudades, ¿no? El oficio de artesanía lo controlaban los gremios. Estaba muy bien porque garantizaba la calidad de los productos, pero dificultaba la innovación. ¿Qué es lo que ocurría? Que entonces eso era un atraso para la artesanía. En zonas como Alemania,
se va a introducir el llamado sistema doméstico, que va un poco, ¿no?, a dejar en un segundo plano a los gremios, pero solamente se va a dar lugar en Alemania. ¿Y en qué consistía este desarrollo, este servicio doméstico? Bueno, pues mirad, lo vemos en esta imagen, ¿no? Consistía en que un comerciante o un empresario compraba materia prima, se la entregaba a los campesinos la hacían en su casa y después el campesino volvía a el comerciante, ¿vale? Que es el mismo señor que aquí, volvía a la casa de los campesinos para retirarles el producto hecho. Pero como podéis ver aquí, el empresario era el que aportaba todas las materias primas. ¿De acuerdo? Pues bien. Y por último, ¿no?, las ciudades también se van a modificar porque la mayor parte de las ciudades europeas se van a empobrecer, ya que solamente las zonas de las ciudades de la Provincia Unida son las que van a tener un fuerte desarrollo comercial. Y me preguntaréis, ¿dónde está la Provincia Unida? Bueno, pues mira, la Provincia Unida estaba aquí. Lo vamos a ver en un momentito. ¿Vale? Aquí tenemos España y aquí están las Provincias Unidas, ¿vale? Que las veremos con más desarrollo en los próximos temas. Uy, estoy haciendo mucho spoiler. ¿Vale? Y por último, esta última crisis va a ser una crisis social. ¿Por qué? Porque mirad, ante tanta pobreza, ante tantísima bancarrota, como hemos visto antes, el Estado le hace falta dinero. ¿Cómo conseguimos dinero? Aumentando los impuestos. Pero tenemos un problema. ¿Quiénes pagaban los impuestos? Como siempre, los más pobres. ¿Qué es lo que ocurría? Que la mayor parte de la población pobre eran los campesinos. Y si los campesinos tenían menos demanda de sus productos, no tenían dinero para pagar esos impuestos. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se van a rebelar. Vamos a tener muchísimas revueltas campesinas en contra del poder y de los reyes. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí tenemos la clase de hoy y vamos a ver ahora un poquito qué ocurre en España, porque la crisis económica que hemos explicado antes afectó a toda Europa, pero es que en España fue aún más grave. ¿Por qué? Porque mirad, los productos que llegaban a España de fuera, es decir, las importaciones, eran muchísimo más elevadas que los productos que España vendía. Entonces, evidentemente, no, España vendía mucho menos de lo que compraba, con lo cual estaba en crisis, en bancarrota y por tanto nuestra economía va a ir en una profunda decadencia. Eso va a dar lugar a un empobrecimiento de las clases más bajas. De hecho, van a surgir los llamados pícaros. Los pícaros, ¿no?, que es como este niño, ¿no?, estos niños que vemos aquí, que eran como una especie, ¿no?, de niños, ¿no?, de vagabundos con muy poquito dinero que se dedicaban a la delincuencia y a robar. Y en muchos casos, ¿no?, pues eran acogidos por hombres que no tenían familia y sí tenían algo de dinero. Pero la mayor parte de ellos eran vagabundos. Si habéis sufrido y habéis tenido que leer la obra de Lazarillo de Tormes, porque yo me la leí en la ESO, pues este Lazarillo era uno de esos pícaros. Bien, deberes para esta sesión. Pues tenemos dos. En primer lugar, tenemos que interpretar esta gráfica que nos habla de la evolución de la población europea a lo largo del siglo XVII. Tenemos nos recoge los datos de Francia, Italia, España, Inglaterra, Alemania y Rusia, que como podéis ver, la mayor parte de los países disminuye. Y después tenemos esta tabla en la que nos habla de los distintos brotes de peste que van a tener lugar en el siglo XVII. Es decir, no solamente uno, sino que va a haber varios. Uno de los más graves va a ser este, que va a afectar a Andalucía, que va a ser el de 1647. Esto sería una actividad y la siguiente actividad sería esta de aquí. Tenemos que conectar esta tabla en nuestro cuaderno. Os recuerdo que se copian los enunciados en el cuaderno virtual, ¿vale? Y tenemos que añadir las causas de la crisis económica y de la crisis social, ¿vale? Os recuerdo que la crisis económica es la que afectó al campo y a las ciudades y la crisis social es la que afectó a la demografía y a la sociedad, ¿vale? Y hasta aquí la clase de hoy. Por favor, cualquier duda, comentadla en el post de Classroom para poder resolver así dudas comunes a modo de foro. Un saludo.